Bueno, pues a la 1:23 hablamos de cocina en la cadena SER. Valentín Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre, bienvenido para, bueno, pues siempre generarnos un poquito de hambre. Hoy vamos a hablar de un asunto que tiene sus aficionados, sus detractores también, sí. Las conservas. Las conservas. ¿Cómo podemos definir este concepto? Es una forma de prolongar la vida de los alimentos para poderlos consumir con posterioridad. Esto cuando el hombre primitivo andaba, iba transhumante, y comía lo que había en el momento en que estaban, pero en el momento que se hace sedentario, que va cultivando sus cosas, se va a encontrar en primer lugar con que tiene excedentes. Las cosas que siembra van a sobrar, y en segundo lugar que no todas las épocas del año son aptas para los cultivos de las cosas, y tiene que darle un poco más de vida. Las primeras conservas que hay pues son las hechas seca al aire, las cosas. Claro, porque todo esto irá evolucionando también, ¿no? O sea, de lo que entendemos ahora por conserva al vacío, estupendamente. Eso ya es muy nuevo. Muy todo. Elaborado. Muy nuevo. Claro, todo. al principio la primera idea, supongo, pues dejarlo secar. Dejarlo secar, dejar secar la carne, dejar secar, ahumarla en muchos casos. Y luego pues aparecen otro tipo de cosas como son las salazones. Es de las primeras formas que hay de poder preservar, ¿no? De conservar los alimentos, sobre todo las carnes y los pescados. Seguro que a muchos de nuestros oyentes se les están ocurriendo ideas, así que les vamos a invitar a que nos llamen, si te parece, Valentín, para que, si les apetece compartir alguna receta, alguna idea, alguna sugerencia sobre este tema de las conservas, que lo hagan. Si les apetece, pues ya saben, el teléfono es el 927 24 43 43, 927 24 43 43. Decías que ha ido evolucionando el mundo de las conservas, sobre todo para la carne, el pescado, ¿no? Para guardar líquidos, por ejemplo, pues se utilizaban odres hechos con pieles de animales, hasta que aparecen las primeras vasijas de barro cocido que permiten también guardar muchos alimentos. El hombre ya empieza a construir también sitios donde poder guardar las cosas, empiezan los primeros graneros, necesita guardar los alimentos. Ya no hablamos solo de un recipiente, sino de un espacio más grande, preservado de la luz, del sol y demás. Y sobre todo protegido de otros animales. También. Que se lo pudieran quitar. De los animales que pudieran venir a llevarse los alimentos. Luego, por ejemplo, mira, los griegos cubrían las frutas con cera virgen. Habían descubierto que si se las envolvía con cera duraban más, y no solamente las frutas, sino por ejemplo los quesos, una técnica que sigue existiendo todavía en muchos a día quesos. De hoy muchísimos no quesos. Es parafina lo que se utiliza hoy día, pero es una cosa de los es una derivación de entonces. De todas formas, los griegos tampoco eran demasiado amigos de las conservas. Los griegos eran más vegetarianos porque ellos consideraban que las cosas que comían tenían que ser muy elaboradas, tenían que ser tan elaboradas como que tenían que cultivarlas en el amplio sentido, desde cavar la tierra, buscar las cosas que había, y eso les daba, sobre todo, eran filósofos, ¿no? Sobre todo les daba calidad de vida, y despreciaban las carnes y los animales, porque al fin y al cabo tú soltabas los animales en sitios donde tuviesen comida y ya está. Y la carne venía sola. No así para los guerreros, eso sí que los alimentaban, sobre todo los espartanos, la famosa sopa negra, ¿no? Echaban todo lo que para había, tener esa potencia. Los romanos empiezan también a guardar cosas, y van a utilizar otro tipo de eso que empiezan a utilizar, que son el alcohol y el vinagre. Conservar cosas en vino. Ellos todavía no hacen licores, eso aparece mucho después, ¿no? Pero aprenden a conservar cosas. Las cosas se pueden conservar en vino y se pueden conservar en vinagres, que eso sí que sigue existiendo. Que a día de hoy seguimos consumiendo un montón de productos así conservados. Por supuesto, de lo que estábamos hablando antes, de los escabeches. Ahora iremos con ello, pero... El conservante es principalmente el vinagre. También se conservan cosas en aceite. Las salazones, por supuesto.
Y luego el famoso garum, aquel que tomaban, que estaban hechos a base de vísceras de pescado, que estaban, era un líquido que salía a base de la salazón de esas cosas. Luego empiezan a aparecer, por ejemplo, añadirle miel, utilizar miel sobre todo para las frutas, para conservar el azúcar. Cuando vienen las primeras cañas de azúcar, que viene de Asia, ¿sí? Se emplea el azúcar como conservante. Fíjate, por ejemplo, la leche condensada, las mermeladas. Un clásico de las conservas. Lo que pasa es que era carísima el azúcar. Hasta que se descubrió que se podía sacar el azúcar de la remolacha, y entonces baja mucho el precio y se populariza el consumo de azúcar. El consumo de azúcar, y sobre todo las mermeladas, las confituras. Las confituras, efectivamente. Y es curioso, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, vemos como un plato, como un postre, mejor dicho, exquisito, conservas en tarros estupendos y preciosos de miel. Pero con frutos secos, muchas veces, ¿no? O sea, que es una manera también de que... El turrón. El turrón, claro, mira, no lo había pensado, pero sí. Sí, luego a finales del siglo XVI, principios del XVII, hay referencias ya de que se guardan alimentos en grasa de cerdo. También todavía se sigue viendo el famoso lomo en manteca y las costillas y el hígado de cerdo, que además se conservan de forma muy prolongada hasta que se estropea la propia manteca, grasa, claro. Hasta que empiezan a enranciar. Pero bueno, es una de las formas que había. Y la revolución, la verdadera revolución de las conservas aparece a finales del siglo XVIII con un pastelero francés que se llama Nicolas Appert. Él participa en un concurso que había convocado Napoleón, porque sus tropas que iban para allá, para Rusia, pues era muy difícil llevarle comida fresca. Y entonces dijo que a ver se las tienen que ingeniar. Efectivamente, claro. para conservar. Y este hombre empieza a descubre que metiendo los alimentos en tarros de cristal, tapándolos con corcho, hirviéndolos, la comida permanecía ahí indefinidamente. Por eso se llama el método Appert, el de las conservas estas. Mira, eso yo no lo sabía. Sí. Luego viene Pasteur inmediatamente después, y lo que da Pasteur son las razones que hay unos microorganismos que son los que estropean los alimentos, y que mediante esa cocción se matan esos microorganismos y los alimentos duran más. Y además tienen otra cosa, y es que guardan su sabor, guardan sus condiciones durante bastante tiempo. Eso es lo interesante, que no solo que aguante el producto, sino que aguante en unas condiciones óptimas. Exactamente. No, y su sabor, que mantenga su sabor, que siga manteniendo el sabor que tenía cuando ese producto era fresco. Luego después nacen las latas. Por lo que yo he estado viendo, se atribuye el invento a algún español, pero parece que no, que vienen de Inglaterra. Y entonces eran unos cilindros de latón, de hojalata, que se les practicaba un orificio y por ahí se entraban los alimentos. Normalmente eran salazones o conservas en aceite. Y lo que ha evolucionado también este tema, porque antes eran enormes, ¿verdad? Esas grandes latas, y ahora ya las vemos casi individuales. Y había que abrirlas con un martillo y un cincel para poder sacar lo que había dentro. Claro. Ya luego, en el siglo XX, aparecen montones de cosas nuevas, como por ejemplo es la congelación, aunque ya habían conservado los antiguos muchas cosas en hielo. En hielo con nieve, los neveros famosos. Exactamente, ¿no? Los neveros, agujeros que hacían en la tierra donde conservaban la nieve con pajas, por ejemplo, para que les servían de aislante, y ahí guardaban alimentos que también les iban a prolongar durante mucho tiempo el producto en buenas condiciones. A mediados del siglo XX aparecen los conservantes, y esto es lo que sí que ha hecho que cambie el sabor de muchas... Y que haya gente que esté un poco en contra de consumir ese tipo de fórmulas, ¿no? Existen unos 5.000 conservantes ahora mismo. 5.000 conservantes, madre mía.
de formas diferentes. Conservantes, sí, los E286. Sí, esa E que vemos en los productos. Sí, exactamente. Son los conservantes. Ya la desecación se ha sustituido por la liofilización, que consiste en quitarle, pero ya no es solamente el que haya pasas o el que haya el tomate seco, es que ya se le extrae el agua mediante vacío. Gracias a la liofilización, por ejemplo, pues existe el café de sobrecitos. Sí, es verdad. Que no es nada más que el café disuelto y luego por un procedimiento se evapora el agua y se la extrae mediante vacío, quedando completamente seco el producto. Madre mía, cómo han ido cambiando las cosas. Sí, pero es que la misma, eso quería, te decía antes que quería hablar de los escabeches, porque es una forma de conservar, de hacer conservas a corto plazo. Tienes, yo que sé, por ejemplo, las aceitunas que pueden durar años, simplemente metiéndolas en salmuera. Y los escabeches son a base de aceite y de vinagres, pero que tienen una vida relativamente corta, aunque puede durar varias semanas, buenas condiciones de conservación. Con esa intervención del vinagre, como bien decías, exactamente, ¿no? Utilizando el vinagre y el aceite también, y las grasas también. ¿Y es fácil de conseguir un buen quería decirte antes que los escabeches son de origen árabe. Sin embargo, lo utilizan también los judíos sefardíes en España, porque, como sabrás, ellos los sábados no pueden hacer nada. Sí. No pueden ni siquiera darle al interruptor de la luz. Y entonces guisaban el día antes o 2 días antes y utilizaban este tipo de escabeches que se podían para que sirviesen para poder comer comida fresca. Para tener ya comida hecha para el sábado. Comida hecha y comerla, por supuesto, en frío. Poder comer el sábado. Qué bueno, qué buena. Bueno, pues como es la vida, ¿no? Que uno se las tiene que apañar a diario para organizar su vida, pues esta es una fórmula. Y luego el imprescindible también en las conservas han sido las especias. Claro. Sí. Para poder hacer un buen escabeche, como te decía, ¿con qué tenemos que contar? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo la receta que había preparado para ahí son los famosos mejillones en escabeche que tanto se compran en latas, y el bocadillo de los niños. Yo habré comido bocadillos de mejillones durante muchísimo tiempo, y es que son muy fáciles de hacer en casa y sale muy barata la receta, la comida, la receta, no el producto. A ver, ¿por dónde empezamos? Necesitamos 1 kilo de mejillones ya limpios, sin concha y ya hervidos, cocidos. Yo normalmente los abro al vapor y si no, lo confieso, los compro congelados. Bueno, es otra forma. Sí, ¿por qué no? Congelados y hervidos ya, cocidos ya. Para 1 kilo de mejillones, medio vaso de aceite de oliva, medio vaso de un buen vinagre de Jerez, medio vaso de vino blanco. El vino blanco también que sea bueno, quiere decir que no sea malo, tampoco vamos a poner un vino. Sí, pero bueno, siempre es lo mismo. Cuanto mejor sea la calidad de lo que tú añadas, mejor es el resultado. Pero tampoco es cuestión de utilizar un buen vino para hacer un escabeche. Quiero decir un vino excepcional para hacer un escabeche, un buen vino blanco. 2 dientes de ajo, una guindilla, que le guste, a mí me gusta un poquito picante, una cucharada colmada de pimentón, unos granos de pimienta, 3 o 4 clavos. Esto no puede faltar porque es mi recuerdo del escabeche, es el sabor ese ese astringente que da el clavillo, 2 o 3 clavillos. Y cuando comentamos en los blogs y estas cosas que pues he preparado un escabeche y no le has puesto clavos. Te falta la clave. Te falta eso. Y unas hojas de laurel. Y luego son muy fáciles de hacer. Ponemos el aceite a calentar, en él echamos los ajos, el laurel, los clavos, la pimienta, todas estas cosas, hasta que está un poquito dorado. Lo apartamos, porque ya sabes que si no el pimentón se nos quema, y lo primero que vamos a hacer va a ser echar una buena cucharada de pimentón. Inmediatamente después echamos el vinagre, ya cuando está templado, también ten mucho cuidado porque salta, si se hace caliente. Echamos el vinagre y a continuación
el vino. Lo volvemos a arrimar al fuego y dejamos que se templen. Recuerda que los mejillones están ya cocidos, los ponemos dentro con mucho cuidadito. Un hervor, nada más que un hervor. O sea, nada, un minutito, poco más o menos. Un hervor. Nada, un hervor. Tapamos, apagamos el fuego, tapamos y lo dejamos ahí mínimo 12 horas. Pero si pueden pasar un par de días, todavía mejor. Y están, te lo garantizo, están riquísimos, están estupendos, mucho mejor que los de lata. Y luego, ¿qué quieres conservarlo? Pues por el procedimiento habitual de en cristal lo suelo guardar yo. Se hierve el tarro de cristal, no utilizar nunca ningún jabón ni ningún detergente a la hora de poner conservas, porque le va a deteriorar y sobre todo va a deteriorar el sabor y, claro, hasta puede oler. Así que simplemente hervirlos para esterilizarlos. Se colocan con mucho cuidadito los mejillones, que queden apretaditos, que no bailen. Le echas el líquido encima, tapas, que no quede aire dentro, hay que darle unos golpecitos al tarro para que suban las burbujas de aire, y luego la olla express. El clásico. Un poquito, efectivamente, un poquito de agua. Un truquito, hay que ponerle algo en el fondo para que no boten. Así que un paño de cocina, se pone en el fondo de la olla, un paño de cocina, se le pone el agua, se tapa, y para un tarro que haga medio kilo, va a ser como media hora de cocción, nada más. Y luego eso se guarda y dura, no eternamente, pero sí que podemos tener para por lo menos 2 semanas o más tiempo. No, para 2 semanas simplemente el escabeche. Eso es para conservarlo. Me refería al escabeche en fresco. En fresco, exactamente. Sí puede durar 2 semanas perfectamente, y luego guardados en los tarros, pues tampoco demasiado tiempo, ¿no? Tampoco nos pasemos, pero sí, es cierto que también mucha gente hace escabeche de pechuga, de pollo, de pavo. Sí. Te decía, a mí me encantan las verduras en escabeche. Sí, mi abuela hacía el escabeche con las pencas de las acelgas rebozadas y fritas, y luego preparaba el escabeche con ella. Yo simplemente en crudo. Acompañando a la pechuga, pones verduras, pues cebolla, zanahoria, pimiento. Que te referías a eso, sí. No, sin freírlas previamente, para que sea un poco más ligero. Con la caza también se ha hecho mucho. Muchas las perdices, el conejo, toda la liebre. No, la liebre es una carne muy negra, pero eso sí, las perdices y las liebres, las codornices. Y esto te sirve, ¿verdad?, como entrante para las cenas, para picar en un momento determinado. No, esto ya sí sería un plato. Los mejillones no, los mejillones sí son una tapa, pero una perdiz en escabeche habría que darle un toque para templarla un poquito. Y, quizá una perdiz sea mucho, pero media perdiz está muy bueno, como y luego las ensaladas, ¿no? Ensaladas a base de escabeches, qué bueno. Sí. Bueno, pues voy a probar esto de los mejillones, no lo he hecho nunca. Pues, ¿ves? Siempre comprando latas, pero se puede hacer en casa. Ya sabes fácil. Que en mi blog... Es verdad, valdomicer.blogspot.com. Ahí podemos encontrar todos los datos de la receta, por si alguien quiere tomar nota. Y en la radio cuesta un poco a lo mejor tomar nota, pero bueno, yo creo que ha quedado muy claro. Muy sencillita y muy fácil. Te voy a decir, escribiendo en Google mejillones Valdomicer, van a aparecer todos los pasos. En que hay... No, aparecen todas las recetas que tenga hechas en la calle, intervengan los mejillones. Pues muchísimas gracias, como siempre, Valentín, por ofrecernos estas ideas, estos trucos y por hablar de cocina con nosotros aquí en la SER. Pues venga, ¿hoy sí te ha dado hambre? Hoy muchísima. Ya hablaré alguna vez de el tupper cacereño, que denomino yo. ¿El tupper cacereño? Sí, esto para otra ocasión. Ya me lo explicarás. Vale, ya te lo explicaré. Es una forma que he conocido yo al llegar aquí a Extremadura para conservar bien los alimentos, pero eso otro día, ¿vale? Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, pues a la 1:23 hablamos de cocina en la cadena SER. Valentín Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre, bienvenido para, bueno, pues siempre generarnos un poquito de hambre. Hoy vamos a hablar de un asunto
que tiene sus aficionados, sus detractores también, las conservas. Las conservas. ¿Cómo podemos definir este concepto? Es una forma de prolongar la vida de los alimentos para poderlos consumir con posterioridad. Esto cuando el hombre primitivo andaba, iba transhumante, y comía lo que había en el momento en que estaban, pero en el momento que se hace sedentario, que va cultivando sus cosas, se va a encontrar en primer lugar con que tiene excedentes. Las cosas que siembra van a sobrar, y en segundo lugar que no todas las épocas del año son aptas para los cultivos de las cosas, y tiene que darle un poco más de vida. Las primeras conservas que hay pues son las hechas, seca al aire las cosas. Claro, porque todo esto irá evolucionando también, ¿no? O sea, de lo que entendemos ahora por conserva al vacío, estupendamente. Eso ya es muy nuevo. Muy todo. Elaborado. Muy nuevo. Pero claro, todo. al principio la primera idea, supongo, pues dejarlo secar. Dejarlo secar, dejar secar la carne, dejar secar, ahumarla en muchos casos. Y luego pues aparecen otro tipo de cosas como son las salazones. Es de las primeras formas que hay de poder preservar, ¿no? De conservar los alimentos, sobre todo las carnes y los pescados. Seguro que a muchos de nuestros oyentes se les están ocurriendo ideas, así que les vamos a invitar a que nos llamen, si te parece, Valentín, para que, si les apetece compartir alguna receta, alguna idea, alguna sugerencia sobre este tema de las conservas, que lo hagan. Si les apetece, pues ya saben, el teléfono es el 927 24 43 43, 927 24 43 43. Decías que ha ido evolucionando el mundo de las conservas, sobre todo para la carne, el pescado, ¿no? Para guardar líquidos, por ejemplo, pues se utilizaban odres hechos con pieles de animales, hasta que aparecen las primeras vasijas de barro cocido que permiten también guardar muchos alimentos. El hombre ya empieza a construir también sitios donde poder guardar las cosas, empiezan los primeros graneros, necesita guardar los alimentos. Ya no hablamos solo de un recipiente, sino de un espacio más grande, preservado de la luz, del sol y demás. Y sobre todo protegido de otros animales. También. Que se lo pudieran quitar. De los animales que pudieran venir a llevarse los alimentos. Luego, por ejemplo, mira, los griegos cubrían las frutas con cera virgen. Habían descubierto que si se las envolvía con cera duraban más, y no solamente las frutas, sino por ejemplo los quesos, una técnica que sigue existiendo todavía en muchos a día quesos. De hoy muchísimos no quesos. Es parafina lo que se utiliza hoy día, pero sí, es una cosa de los es una derivación de entonces. De todas formas, los griegos tampoco eran demasiado amigos de las conservas. Los griegos eran más vegetarianos porque ellos consideraban que las cosas que comían tenían que ser muy elaboradas, tenían que ser tan elaboradas como que tenían que cultivarlas en el amplio sentido, desde cavar la tierra, buscar las cosas que había, y eso les daba, sobre todo, eran filósofos, ¿no? Sobre todo les daba calidad de vida, y despreciaban las carnes y los animales, porque al fin y al cabo tú soltabas los animales en sitios donde tuviesen comida, y ya está. Y la carne venía sola. No así para los guerreros, que eso sí que los alimentaban, sobre todo los espartanos, la famosa sopa negra, ¿no? Echaban todo lo que para había, tener esa potencia. Los romanos empiezan también a guardar cosas, y van a utilizar otro tipo de eso que empiezan a utilizar, que son el alcohol y el vinagre. Conservar cosas en vino. Ellos todavía no hacen licores, eso aparece mucho después, ¿no? Pero aprenden a conservar cosas. Las cosas se pueden conservar en vino y se pueden conservar en vinagres, que eso sí que sigue existiendo. Que a día de hoy seguimos consumiendo un montón de productos así conservados. Por supuesto, de lo que estábamos hablando antes, de los escabeches. Ahora iremos con ello, pero... El conservante es principalmente el vinagre. También se conservan cosas en aceite, las salazones, por supuesto, y luego el famoso garum, aquel que tomaban, que estaban hechos a base de vísceras de pescado, que era un líquido que salía a base de la salazón de esas cosas. Luego empiezan a aparecer, por ejemplo, añadirle miel
utilizar miel sobre todo para las frutas, para conservar. El azúcar, cuando vienen las primeras cañas de azúcar, que viene de Asia, ¿sí? Se emplea el azúcar como conservante. Fíjate, por ejemplo, la leche condensada, las mermeladas. Un clásico de las conservas. Lo que pasa es que era carísima el azúcar. Hasta que se descubrió que se podía sacar el azúcar de la remolacha, y entonces baja mucho el precio y se populariza el consumo de azúcar. El consumo de azúcar, y sobre todo las mermeladas, las confituras. Las confituras, efectivamente. Y es curioso, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, vemos como un plato, como un postre, mejor dicho, exquisito, conservas en tarros estupendos y preciosos de miel. Pero con frutos secos, muchas veces, ¿no? O sea, que es una manera también de que... El turrón. El turrón, claro, mira, no lo había pensado, pero sí. Sí, luego a finales de los siglos XVI y principios del XVII hay referencias ya de que se guardan alimentos en grasa de cerdo. También todavía se sigue viendo el famoso lomo en manteca y las costillas y el hígado de cerdo, que además se conservan de forma muy prolongada hasta que se estropea la propia manteca, grasa, claro. Hasta que empiezan a enranciar. Pero bueno, es una de las formas que había. Y la revolución, la verdadera revolución de las conservas aparece a finales del siglo XVIII con un pastelero francés que se llama Nicolas Appert. Él participa en un concurso que había convocado Napoleón, porque sus tropas que iban para allá, para Rusia, pues era muy difícil llevarle comida fresca. Y entonces dijo que a ver se las tienen que ingeniar. Efectivamente, claro. para conservar. Y este hombre empieza a descubre que metiendo los alimentos en tarros de cristal, tapándolos con corcho, hirviéndolos, la comida permanecía ahí indefinidamente. Por eso se llama el método Appert, el de las conservas estas. Mira, eso yo no lo sabía. Sí. Luego viene Pasteur inmediatamente después, y lo que da Pasteur son las razones que hay unos microorganismos que son los que estropean los alimentos, y que mediante esa cocción se matan esos microorganismos y los alimentos duran más. Y además tienen otra cosa, y es que guardan su sabor, guardan sus condiciones durante bastante tiempo. Eso es lo interesante, que no solo que aguante el producto, sino que aguante en unas condiciones óptimas. Exactamente. No, y su sabor, que mantenga su sabor, que siga manteniendo el sabor que tenía cuando ese producto era fresco. Luego después nacen las latas. Por lo que yo he estado viendo, se atribuye el invento a algún español, pero parece que no, que vienen de Inglaterra. Y entonces eran unos cilindros de latón, de hojalata, que se les practicaba un orificio y por ahí se entraban los alimentos. Normalmente eran salazones o conservas en aceite. Y lo que ha evolucionado también este tema, porque antes eran enormes, ¿verdad? Esas grandes latas, y ahora ya las vemos casi individuales. Y había que abrirlas con un martillo y un cincel para poder sacar lo que había dentro. Claro. Ya luego, en el siglo XX, aparecen montones de cosas nuevas, como por ejemplo es la congelación, aunque ya habían conservado los antiguos muchas cosas en hielo. En hielo con nieve, los neveros famosos. Exactamente, ¿no? Los neveros. Agujeros que hacían en la tierra donde conservaban la nieve con pajas, por ejemplo, para que les servían de aislante, y ahí guardaban alimentos que también les iban a prolongar durante mucho tiempo el producto en buenas condiciones. A mediados del siglo XX aparecen los conservantes, y esto es lo que sí que ha hecho que cambie el sabor de muchas... Y que haya gente que esté un poco en contra de consumir este tipo de fórmulas, ¿no? Existen unos 5.000 conservantes ahora mismo. 5.000 conservantes, madre mía. De formas conservantes, los E286. Sí, esa E que vemos en los productos. Sí, exactamente. Son los conservantes. Ya la desecación se ha sustituido por la liofilización, que consiste en quitarle, pero ya no es solamente el que haya pasas o el que haya
el tomate seco, es que ya se le extrae el agua mediante vacío. Gracias a la liofilización, por ejemplo, pues existe el café de sobrecitos. Sí, es verdad. No es nada más que el café disuelto y luego por un procedimiento se evapora el agua y se la extrae mediante vacío, quedando completamente seco el producto. Madre mía, cómo han ido cambiando las cosas. Sí, pero es que la misma... Eso quería... te decía antes que quería hablar de los escabeches, porque es una forma de conservar, de hacer conservas a corto plazo. Tienes, yo que sé, por ejemplo, las aceitunas que pueden durar años, simplemente metiéndolas en salmuera. Y los escabeches son a base de aceite y de vinagres, pero que tienen una vida relativamente corta, aunque puede durar varias semanas, bien buenas condiciones de conservación. Con esa intervención del vinagre, como bien decías, ¿no? Exactamente, utilizando el vinagre y el aceite también, y las grasas también. ¿Y es fácil de conseguir un buen quería decirte antes que los escabeches son de origen árabe. Sin embargo, lo utilizan también los judíos sefardíes en España, porque, como sabrás, ellos los sábados no pueden hacer nada. Sí. No pueden ni siquiera darle al interruptor de la luz. Y entonces guisaban el día antes o 2 días antes y utilizaban este tipo de escabeches que se podían para que sirviesen, para poder comer comida fresca. Para tener ya comida hecha para el sábado. La comida hecha y comerla, por supuesto, en frío. Poder comer el sábado. Qué bueno, qué buena. Bueno, pues como eso es la vida, ¿no? Que uno se las tiene que apañar a diario para organizar su vida, pues esta es una fórmula. Y luego el imprescindible también en las conservas han sido las especias. Claro. Sí. Para poder hacer un buen escabeche, como te decía, ¿con qué tenemos que contar? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo la receta que había preparado para ahí son los famosos mejillones en escabeche que tanto se compran en latas, sí. Y el bocadillo de los niños. Yo habré comido bocadillos de mejillones durante muchísimo tiempo, y es que son muy fáciles de hacer en casa y sale muy barata la receta, la comida, la receta, no el producto. A ver, ¿por dónde empezamos? Necesitamos 1 kilo de mejillones ya limpios, sin concha y ya hervidos, cocidos. Yo normalmente los abro al vapor y si no, lo confieso, los compro congelados. Bueno, es otra forma. Sí, ¿por qué no? Congelados y hervidos ya, cocidos ya. Para 1 kilo de mejillones, medio vaso de aceite de oliva, medio vaso de un buen vinagre de Jerez, medio vaso de vino blanco. El vino blanco también que sea bueno, quiere decir que no sea malo, tampoco vamos a poner un vino. Sí, pero bueno, siempre es lo mismo. Cuanto mejor sea la calidad de lo que tú añadas, mejor es el resultado. Pero tampoco es cuestión de utilizar un buen vino para hacer un escabeche. Quiero decir un vino excepcional para hacer un escabeche, un buen vino blanco. 2 dientes de ajo, una guindilla, que le guste, a mí me gusta un poquito picante, una cucharada colmada de pimentón, unos granos de pimienta, 3 o 4 clavos. Esto no puede faltar porque es mi recuerdo del escabeche, es el sabor ese ese astringente que da el clavillo, 2 o 3 clavillos. Y cuando comentamos en los blogs y estas cosas que pues he preparado un escabeche y no le has puesto clavos. Te falta la clave. Te falta eso. Y unas hojas de laurel. Y luego son muy fáciles de hacer. Ponemos el aceite a calentar, en él echamos los ajos, el laurel, los clavos, la pimienta, todas estas cosas, hasta que está un poquito dorado. Lo apartamos, porque ya sabes que si no el pimentón se nos quema, y lo primero que vamos a hacer va a ser echar una buena cucharada de pimentón. Inmediatamente después echamos el vinagre, ya cuando está templado, también ten mucho cuidado porque salta, si se hace caliente. Echamos el vinagre y a continuación el vino. Lo volvemos a arrimar al fuego y dejamos que se templen. Recuerda que los mejillones están ya cocidos, los ponemos dentro con mucho cuidadito. Un hervor, nada más que un hervor. O sea, nada, un minutito, poco más o menos. Un hervor. Nada, un hervor.
tapamos, apagamos el fuego, tapamos y lo dejamos ahí mínimo 12 horas. Pero si pueden pasar un par de días, todavía mejor. Y están, te lo garantizo, están riquísimos, están estupendos, mucho mejor que los de lata. Y luego, ¿qué quieres conservarlo? Pues por el procedimiento habitual de en cristal lo suelo guardar yo. Se hierve el tarro de cristal, no utilizar nunca ningún jabón ni ningún detergente a la hora de poner conservas, porque lo va a deteriorar y sobre todo va a deteriorar el sabor y, claro, y hasta puede oler. Así que simplemente hervirlos para esterilizarlos. Se colocan con mucho cuidadito los mejillones, que queden apretaditos, que no bailen. Le echas el líquido encima, tapas, que no quede aire dentro, hay que darle unos golpecitos al tarro para que suban las burbujas de aire, y luego la olla express. El clásico. Un poquito, efectivamente, un poquito de agua. Un truquito, hay que ponerle algo en el fondo para que no boten. Así que un paño de cocina, se pone en el fondo de la olla, un paño de cocina, se le pone el agua, se tapa, y para un tarro que haga medio kilo, va a ser como media hora de cocción, nada más. Y luego eso se guarda y dura, no eternamente, pero sí que podemos tener para por lo menos 2 semanas o más tiempo. No, para 2 semanas simplemente el escabeche. Eso es para conservarlo. Me refería al escabeche en fresco. En fresco, exactamente. Sí puede durar 2 semanas perfectamente, y luego guardados en los tarros, pues tampoco demasiado tiempo, ¿no? Tampoco nos pasemos, pero sí, es cierto que también mucha gente hace escabeche de pechuga, de pollo, de pavo. Te decía, a mí me encantan las verduras en escabeche. Sí, mi abuela hacía el escabeche con las pencas de las acelgas rebozadas y fritas, y luego preparaba el escabeche con ella. Yo simplemente en crudo, acompañando a la pechuga, pones verduras, pues cebolla, zanahoria, pimiento. ¿Te referías a eso? Sí. No, sin freírlas previamente, para que sea un poco más ligero. Con la caza también se ha hecho mucho. Muchas las perdices, el conejo, toda la liebre. No, la liebre es una carne muy negra, pero eso sí, las perdices y las liebres, las codornices. Y esto te sirve, ¿verdad?, como entrante para las cenas, para picar en un momento determinado. No, esto ya sí sería un plato. Los mejillones no, los mejillones sí son una tapa, pero una perdiz en escabeche habría que darle un toque para templarla un poquito. Y, quizá una perdiz sea mucho, pero media perdiz está muy bueno, como comamos una. Y luego las ensaladas, ¿no? Ensaladas a base de escabeches, qué bueno. Sí. Bueno, pues voy a probar esto de los mejillones, no lo he hecho nunca. Pues ¿ves? Siempre comprando latas, pero se puede hacer en casa. Ya sabes fácil. Que en mi blog... Es verdad, valdomicer.blogspot.com. Ahí podemos encontrar todos los datos de la receta, por si alguien quiere tomar nota. Y en la radio cuesta un poco a lo mejor tomar nota, pero bueno, yo creo que ha quedado muy claro. Muy sencillita y muy fácil. Te voy a decir, escribiendo en Google mejillones Valdomicer, van a aparecer todas las recetas. Todos los pasos. En que hay... No, aparecen todas las recetas que tenga hechas en la calle, intervengan los mejillones. Pues muchísimas gracias, como siempre, Valentín, por ofrecernos estas ideas, estos trucos y por hablar de cocina con nosotros aquí en la SER. Pues venga, ¿hoy sí te ha dado hambre? Hoy muchísima. Ya hablaré alguna vez de el tupper cacereño, que denomino yo. ¿El tupper cacereño? Sí, esto para otra ocasión. Ya me lo explicarás. Vale, ya te lo explicaré. Es una forma que he conocido yo al llegar aquí a Extremadura para conservar bien los alimentos, pero eso otro día, ¿vale? Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.